¿Qué tal amigos? Esta es nuestra sexta entrega de los especiales Ferris Live TV. En esta entrega, en esta sección, le vamos a comentar varios de las obras literarias que nos presentaron aquí nuestros colaboradores y amigos, entre ellos Francisco Martín Moreno, desde luego quien este año concluyó su más reciente obra, México Engañado, que recién nos la presentó aquí apenas el pasado 14 de diciembre. En este texto brillante, como siempre, de Francisco Martín, nos habla de todas las mentiras oficiales, la historia oficial, la que nos enseñaron en la escuela y la que viene en los libros de texto gratuitos, las mentiras verdaderas. Ahora sí que hicieron la historia a su modo, pero Francisco Martín Moreno, le repito, en este texto muy disfrutable, que pues es una buena oportunidad esta temporada para leerlo. Mentiras, México Engañado, discúlpeme, es un buen texto para esta temporada y que vea usted, confronte todo lo que pues nos dijeron, como digo, desde la primaria, en los libros de texto, y aquí se va a encontrar en realidad muy documentada la verdad de la historia de México. Vamos a recordar este momento, le digo aquí con Francisco Martín y Pedro Ferriz. Adelante. Y aquí está la sorpresa que les tenía el señor Francisco Martín Moreno, que me preguntan mucho por él. Y miren la explicación que hay de sus recientes ausencias aquí en el programa, tiene mucho que ver con esta explicación, que es este libro que lo tuvo bajo arresto domiciliario. Pues 2 años, Pedro. Es que no es fácil y todo comenzó de una manera muy particular porque fui a casa de mi sobrina. Bueno, mi sobrinita tiene 8 años. Entonces me dijo, tío, ¿me ayudas con la tarea de historia? Pues tú dirás, ¿no? Corrí a ayudarla y al ver el libro de texto gratuito me dio un coraje, Pedro, como no te puedas tú imaginar. Claro, le expliqué las dos, tres cosas que ella quería saber y después me quedé en su cuarto hojeando el libro, el de cuarto y luego vi el de quinto. No es posible la cantidad de embustes, mentiras, verdades a medias, insinuaciones indebidas también, orientadas siempre a la religión en un libro laico, en un país laico, en una república laica, donde se habla en el libro de apariciones de santos, de vírgenes que mataban a los monstruos. Dices, no es posible, no es posible. Se ignora, Pedro. Por ejemplo, ¿no te parecía de elemental, no sé, inteligencia haber puesto en los libros de texto los nombres que están en letras de oro en el muro de honor del Congreso de la El Unión? Congreso. No están. Las personas, porque te acuerdas que antes decían que eran Los hombres. los hombres ilustres, la rotonda de los hombres ilustres, afortunadamente lo cambiaron por la rotonda de las personas ilustres. No están en el libro de texto gratuito. Ni las personas ilustres. Ni su obra, ni su historia, Nada, ni su nada. nada. Hazme el favor, ¿no? Entonces, es cuando te da muchísimo coraje porque por eso somos un país de reprobados. Basta salir a la calle, Pedro, para darte cuenta que somos un país de reprobados. 50 millones de mexicanos en la pobreza es la mejor manera de demostrar que la educación fracasó en este país. Que el gobierno, no sino los gobiernos después de la revolución, por más esfuerzos que se hayan hecho, resultaron pésimos maestros. No es posible que la mitad de la población no tenga y no sepa hacer absolutamente nada. Porque si supiera hacerlo, no estaría en la pobreza, ni estaría 16 millones de mexicanos en la pobreza extrema. Entonces da mucho coraje ver cómo no se construye un concepto del orgullo en este país. Es decir, me parece que de lo que tú estás orgulloso es precisamente lo que más vas a defender y por lo que tú más vas a luchar, y lo que más vas a cuidar, porque es de lo que tú estás orgulloso. Y si yo le pregunto a los niños de la escuela, ¿de qué están orgullosos? Te vas a quedar helado. No saben de qué están orgullosos. En Estados Unidos, bueno, en muchas casas, cualquier día del año, hay banderas colocadas por todos lados, banderas obviamente yanquis, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero bueno, aquí en México, mira qué motivos de orgullo. Desde todo lo que fue el México precolombino, que es de una riqueza bárbara y que tenían unos conocimientos, para comenzar en materia de astronomía,
¿Te imaginas el día del solsticio cuando baja, cuando se va cayendo el sol y parece que baja... Bajo las sombras de la pirámide de Kukulcán. De Kukulcán parece que baja una serpiente. Imagínate los conocimientos para ubicar perfectamente bien la pirámide y que ese día, en ese momento, parezca... Entonces, son conocimientos, verdaderamente, estamos hablando del año 500 después de Cristo, y ya tenían esos conocimientos, más otros tantos, ¿no? Pero da mucho coraje también que se creen complejos, y además complejos e indebidos. Por ejemplo, ¿por qué nos dicen que eran 250 españoles los que llegan a México y 250 españoles le ganan a 100,000 caballeros Águila? 250, no dije 250,000 No, españoles. 250. 43 eran de a caballo, 203 de a pie. Con sus arcabuces Y sus ballestas, y sus ballestas. ¿no? Y le ganan a 100,000 caballeros Águila. Cuando estábamos viendo que hay momentos en la historia donde cuando Moctezuma deja entrar a Cortés a Tenochtitlan, prueban a cazar patos en las márgenes del lago de Texcoco y cazan más patos Moctezuma con el arco que Cortés con la ballesta. Entonces, no hay manera. ¿Por qué se logra la conquista de México? ¿Por qué nos engañan así? ¿Por qué confunden así a la niñez? Cuando la razón de la conquista de México fue que venía un negro infectado de viruela, que venía a arrestar a Cortés de parte de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y este negro infectado de viruela produce una epidemia en donde se muere más del 80% de la población del Valle de México. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tienen que acomplejar a los niños diciéndoles estas tonterías? No fue la superioridad militar, porque eran prácticamente 800 contra 1. No fue la superioridad militar española, fue la peste, Pedro, involuntaria. No estoy diciendo que ellos hayan llegado con un objetivo... Sí, con una guerra bacteriológica. No, eso no fue, no. Pero sí fue... Bueno, acuérdate que el propio emperador Cuitláhuac muere de eso. Entonces, además siguen diciendo la noche triste. ¿Cuál noche triste? La noche triste es cuando los mexicas le ganan a los españoles. ¿Triste con respecto de qué? ¿De qué? Es que Cortés lloró. Bueno, a mí qué me importa que Cortés haya llorado, ¿no? Claro. Aquí lo importante es ver qué fue lo que pasó. Ganaron los mexicas, entonces tiene que ser la noche de la alegría. Más complejos que siguen diciendo que les cambiaban espejitos por el oro, por los brazaletes, por las pecheras, por las tobilleras. Mentira, Pedro, es una mentira. Si, de ser así, los aztecas no habrían tenido un tesoro como el que tuvieron. Claro. Tan sabían la importancia del oro y de la plata y de las piedras preciosas que tenían un tesoro. No lo iban a cambiar por espejitos. Digo, es la versión española de la historia de la conquista de México. Que cuando dicen, es que la historia la escriben los vencedores. Oye, Pedro, los vencedores los largamos de este país en 1828, en el gobierno de, la última vez, en el gobierno de Vicente Guerrero. Vamos a cumplir 200 años de la noche triste. Ya está bien. Entonces yo creo que los niños tienen que entender qué fue lo que pasó en este país. Y en los libros de texto no van a aprender absolutamente nada. A ver, fíjate este dato, Pedro. De 1913 a 1928, el siglo pasado, en esos 15 años, del 13 al 28, asesinan a 3 presidentes de la República. Claro. Asesinan a Pancho Madero en el 13, en el 20 a Venustiano Carranza y en el 28 a Álvaro Obregón. Además, por si fuera poco, estalla la Revolución Mexicana en 1913. Después se promulga la Constitución del 17. Después estalla la Rebelión Cristera en 1926 hasta el 29. 6 grandes acontecimientos. Quedan resumidos en el libro en aproximadamente 3 cuartillas. Los niños no entienden nada. El libro de texto gratuito. Libro de texto gratuito. No, en este. No, sí, en el libro de texto gratuito. Entonces, es cuando dices, los niños no por eso los niños confunden y creen que Hidalgo y Villa eran cuatachones. Es decir, se iban a tomar pulque juntos. No es posible que los niños confundan la independencia con la revolución, Pedro. No saben en qué país viven, no saben por qué luchar. Ahora, ponte a pensar, en el 2004, los niños que estaban en 4º año de primaria, en el 2004, estamos hablando de 11 años, ya votaron estas elecciones de junio. ¿Ya? Porque son 11 años, ponle que tuvieran estos chiquillos en el 4º año que tuvieran 9 o 10 años. Bueno, pues ahora ya votaron porque tendrían la mayoría de edad. ¿Con qué conocimientos? ¿Por quién votaron? ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál fue su información ¿Qué los histórica? movió? ¿Qué los movió? Su información política, su información... ¿Por qué? ¿Por qué votaron por quién votaron? Porque por alguien habrán votado. Sin embargo, ¿cuál es su información política? La que adquirieron en la escuela es imposible, Pedro.
Me da mucho coraje ver que en la televisión se estupidiza a la gente. Sí. En la escuela se estupidiza a la gente. Y en la iglesia se estupidiza a la gente. Es decir, todavía ves conceptos prohibidos cuando en la iglesia, cuando ves la inseminación in vitro, cuando ves los agujeros negros, cuando ves pues, las células madre. Estamos hablando de esto y a los niños los están inhibiendo con una serie de conceptos absolutamente anacrónicos. Por eso es que escribí este libro, México Engañado. Creo que es muy importante que se recupere el orgullo que debemos sentir los mexicanos por nuestro país, que sepan lo que nos pasó, que sepan el trabajo que le ha costado a este país tener instituciones. Porque, así un repasito muy rápido, nosotros en el Imperio Azteca no hubo democracia, no hubo democracia en 200 años, no hubo democracia en el virreinato, no hubo democracia en el siglo XIX, con 11 veces que llega Santana al poder, más las guerras. En el siglo XX tienes la diarquía Obregón Calles y después la dictadura perfecta instalada por Lázaro Cárdenas. Dime entonces, en el siglo XX tampoco hubo democracia. Llevamos, Pedro, de democracia 15 años. Entonces, por eso es que fuimos siempre el país de un solo hombre. Este hombre es el que decía, llámese Tlatoani, llámese cacique, llámese caudillo, llámese presidente, jefe máximo. Son los que decidían. Nunca decidimos nada en este país, porque no hubo democracia. ¿Por qué? También por el proceso de estupidización. Y los padres de familia creen que porque llevan a sus hijos a la escuela y les dan un beso en la mejilla, ya cumplieron. Y les preguntas, ¿cuál es el nombre de los maestros de tus hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos? Tus maestros, los maestros de tus hijos. Pues no saben. ¿Cómo se llaman tus diputados? No, tampoco sé. Ah, no. Entonces, si te fijas, hay una fractura en la academia y una fractura en la política. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los mexicanos no protestamos? ¿Por qué ves que se roban miles de millones de pesos en Coahuila, miles de millones de pesos en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, ahora también en Michoacán, en el Estado de México? Bueno, y nadie protesta. ¿Por qué nadie protesta cuando nos están sacando de los bolsillos lo que es nuestro? ¿Por qué? Porque hay un conflicto con la autoridad. ¿Dónde están las explicaciones? En la Inquisición. Mientras no entendamos lo que pasó en la Inquisición, 300 años de Inquisición, no vamos a entender este país. Tenemos que entender que cambiamos, por ejemplo, Pedro, cambiamos la piedra de la Inquisición por la pira por la pira inquisitorial. Fíjate qué historia. Venimos de la piedra de los sacrificios. ¿De los sacrificios? Perdón, a la pira de la Inquisición. Que es una barbaridad. Y ahí están las explicaciones de nuestro comportamiento. Pero nadie trabaja en ello. El año antepasado, Pedro, que me invitaron a una escuela en Berlín, en Alemania, al entrar a un auditorio, estaba oscuro, y estaban pasando escenas del Holocausto. Y cuando volteé a ver a los chiquillos, eran niños de 8, 9, 10 años de edad. Y veías un tractor que empujaba, digamos, cadáveres. 50 cadáveres de un lado, echaban cal y otros 50 cadáveres del otro lado, y los niños se tapaban los ojos. El maestro prendió la luz y dijo, quiero que vean esto. Quiero que sepan que los alemanes de estos tiempos nos da vergüenza lo que hicieron nuestros abuelos. Nos da pena. Jamás el mundo va a perdonar lo que hicieron los nazis en los años 40. Nunca nos van a perdonar. Y quiero que lo vean para que esto jamás se vuelva a repetir. Y quien no lo vea, no va a saber. Y quien no sepa, lo voy a reprobar. Esa es una purga, Pedro. Es una purga. Aquí tenemos que empezar a reconciliarnos, a tomarnos de la mano. Tú le dices a la gente, ¿tú eres indígena? No. Entonces eres de Gachupín. No. Entonces eres criollo. No. ¿Eres mestizo? No. Hay un problema de identidad. ¿Quiénes somos? Tampoco se trabaja en la escuela en esto. Por eso es importante que México Engañado pues, tiene una gran cantidad de explicaciones. Yo no, como tú sabes, yo no soy historiador. Soy, como digo en el proemio, soy si acaso un investigador que busca la verdad. Pero hasta ahí yo quiero que nuestros maestros, los grandes académicos de la historia, escriban el libro. Y estoy proponiendo, Pedro, una comisión nacional autónoma que redacte el libro de texto gratuito. Sí, sin que pueda intervenir el secretario de Educación. Sí, me parece, podría tener, no sé, asesores o podría tener gente porque finalmente es la autoridad. Pero bueno, yo creo que no se puede dejar en manos de la Secretaría de Educación los libros de texto. Si tú comparas el libro de texto gratuito de 1960
el que hizo doña Eva Sámano López Mateos con Torres Bodet y con Martín Luis Guzmán en 1960, con este libro vigente en el 2015, Es otro. es otro, pero también es distinto el de Echeverría, y también es distinto el de Salinas, y también es distinto el de López Portillo. Entonces, ¿cuál es la historia de México, Pedro? Cada gobierno trata de venir a poner aquí, esta es la historia, dice López Portillo, no, esta es, dice Echeverría, no, esta es, dice López Mateos, no, ya basta. Tenemos que poner orden en esto, y tenemos que tener un criterio histórico. ¿Quién tiene que poner el criterio histórico? Nuestros maestros, los grandes historiadores. Ellos son los que tienen que reunirse y escribir el libro de texto definitivo y que no se cambie de acuerdo a cada administración. Fíjense que aquí hay un compendio de verdades de la historia de nuestro país. Francisco Martín Moreno ha sido un hombre siempre polémico, que lo que ha plasmado en sus libros ha sido a veces sujeto de muchas opiniones de gente que no está interesada en que se sepan las verdades de México. Claro. Y en ello, en algunas de sus obras, se ha puesto sobre la mesa la enorme necesidad, yo creo que es el objetivo más importante que tienes en tu misión como escritor, el llevar a que los mexicanos conozcamos de nuestra historia. Este libro lo he venido recomendando mucho en los últimos tiempos, en los últimos días, desde que salió su publicación. Yo pienso que es un libro base para que lo sepamos y lo entendamos todos. Muchos de ustedes me preguntan qué leer. Yo les digo, leamos de lo que es nuestra historia real, de nuestras verdades, de antecedentes que en verdad nos lleven a conclusiones sobre lo que fue, para que hoy sepamos lo que somos. Y en esto pienso que la sociedad mexicana, con ediciones como esta, con publicaciones como esta, con investigaciones como esta, llegamos a tener lo que le hace falta a cualquier país para ser: identidad. Identidad. El que nos identifiquemos todos y sepamos qué somos, de dónde venimos, y entonces podremos definir a dónde vamos. No es de otra manera, no es posible hacerlo de otra manera, y por esto es que el papel de Francisco Martín Moreno en esta parte de la historia de nuestro país me resulta básica, fundamental, para que entendamos lo que somos y podamos ir hacia donde queremos. Yo se los recomiendo, es una edición extraordinaria de Planeta, está a la venta en todas partes. México Engañado se llama, de Francisco Martín Moreno. Es un compendio de lo que no dicen los libros de texto gratuito, pero que tenemos nosotros que reconocer para saber cuál es verdaderamente nuestra historia. Y así como narra esta parte del Holocausto en una lección muy dura para los alemanes, yo pienso que no hay más dureza que la mentira. Y aquí tenemos muchas verdades en compendio que Francisco Martín Moreno afanosamente, dedicadamente, ha puesto su vida y los últimos 2 años de su vida para plasmar esto que ya es una realidad. Me lo contó desde un principio y ustedes constantemente me preguntaron, ¿y dónde está Francisco? Bueno, Francisco está encerrado con sus pensamientos, con sus frases, plasmando lo que ha querido decir y lo ha dicho, y aquí está. Se llama México Engañado y yo se lo recomiendo a todo mexicano que quiera saber qué es México, qué fue México y qué será. Piensa, Pedro, en este caso, la cultura mexicana va desapareciendo lentamente. Si comparas la cultura mexicana con las raíces de un árbol, y este árbol se van secando sus raíces, el árbol va a acabar cayéndose. Entonces, no estamos defendiendo nuestra cultura. Los norteamericanos llegaron, bueno, no los norteamericanos, los europeos, los irlandeses, los ingleses, llegaron a las costas de Massachusetts. Estamos hablando de mediados del siglo XVII. Nosotros tenemos 3000 años de cultura. Ellos apenas tienen, si acaso, 500 por ser generoso. Nosotros tenemos que defender nuestra cultura. Yo sí, lo hemos platicado tú y yo muchas veces, ¿no? Propongo la pena de muerte para quien cante el Happy Birthday, ¿no? Propongo la pena de muerte para quien
para quien defiende el Halloween, en lugar de nuestras calaveritas. Yo creo que tenemos que ir por nuestra cultura. Tenemos 29,000 sitios arqueológicos en este país. Sí. Pedro, Egipto debe tener 10. Dice el maestro Matos, Eduardo Matos, cuando una vez le pregunté, ¿cuántas zonas arqueológicas hay en México? Me dijo, hay una. Todo México. Todo México, eso es. Todo México es una zona arqueológica. Pero además tenemos un patrimonio colonial maravilloso. Tenemos playas, tenemos todo tipo de microclimas, tenemos 11,000 kilómetros de litoral este. Podríamos hacer una maravilla, pero hay que recuperar la cultura, pero hay que recuperar. Y aquí hay un punto de inflexión muy importante con el cual ya termino, Pedro, y es ¿dónde se extravió México? Hay un punto muy claro en el que le concedo mucha importancia en el libro. ¿Por qué? Porque cuando se constituyen los calpulis, esta organización social y ejidal azteca que era maravillosa Y educativa. en cada calpuli tenía que haber, tú lo sabes mucho mejor que yo, una escuela. De tal manera que no había, voy a decir un barbarismo, no había analfabetismo. Digo que es una barbaridad porque no había alfabeto. Los niños se educaban a través de los códices, pero no había ignorancia. En cada calpuli una escuela. ¿Dónde se pierde México? Cuando se da la encomienda, esta organización pues patrimonial, agraria de los españoles, le daban como reconocimiento por sus esfuerzos 5,000 indios a cada uno de los encomenderos, y en lugar del calpulli aparece la encomienda. Y en cada encomienda, en lugar de poner una escuela, pusieron una iglesia. De ahí que cuando llega Iturbide al poder en 1821, después de 300 años, hay 98% de mexicanos que no saben ni leer ni escribir. Y ya no digamos en el porfiriato y de ahí en adelante. Cuando Porfirio, cuando largamos a punta de bayonetazos a este infeliz tirano de Porfirio Díaz, y lo digo con todo coraje porque hay quien quiere repatriar sus restos, 85% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir, hace 100 años. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante, Pedro, muy importante que recuperemos todo ello, que vayamos por nuestras raíces, que recuperemos nuestra cultura y que estemos orgullosos de ella. Pero en el libro de texto gratuito, no solamente no recuperan el orgullo de nada, sino extravían y confunden a la niñez. Y entonces la historia se vuelve a repetir. Y lo decía muy bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Estuvimos a punto, Pedro, en el 2006, de votar otra vez por el populismo, por este loco de Macuspana. ¿Por qué se nos había olvidado, Pedro, el populismo y la demagogia de Echeverría y de López Portillo? Y íbamos a votar otra vez por el populismo. No podemos tener una memoria tan corta. No. Por eso es tan importante reestructurar los libros para que los niños tengan otra visión de México. Y entonces vamos a poder empezar a construir el país que nos merecemos. Aquí está México Engañado, Editorial Planeta, Francisco Martín Moreno. Me opinan sobre ti, Francisco. Graciela Fernanda de Alba. Gracias a Martín Moreno me enamoré de la historia, de la búsqueda de la verdadera historia. Gustavo Moret, excelente escritor, sea bienvenido. Es enriquecedor escucharlo. Muchas felicidades. Diana Westrup, bienvenido Francisco Martín Moreno, un hombre apasionado. Creo que te describieron bien. Yo creo que sí. ¿A dónde vas sin pasión, Pedro? No, sí. A ningún lado. Norma Villagrán, felicidades a Pedro por su invitado. Bienvenido, señor Moreno. Olivia de Jesús, qué gusto escuchar a Francisco Martín Moreno, es un deleite. Lucy Trejo, qué maravilla despertarme con Francisco Martín Moreno, cómo lo extrañaba. Ana Montero, felicidades Pedro por el gran invitado. Tuve la oportunidad de que me autografiara uno de sus grandes libros. Estuviste en la FIL, ¿no? Estuve en la FIL, sí. El año que entra iremos, ¿no, Pedro? Tú y yo otra vez. Si tú me invitas, yo estaré con mucho cariño. Como la última vez que estuve ahí, fui a acompañar a Francisco Martín Moreno y tuvimos experiencias extraordinarias que espero repitamos el año que viene. El año que viene, sin falta, ya estamos. Ahí está. Y aquí nos veremos, Pedro, ya con el libro entregado. Me dará mucho gusto que me invites aquí a tu casa a hablar de política y de historia. Eres un gran mexicano, eres un gran ser humano y es, mejor que todo eso, un gran amigo. Vamos a hacer una pausa. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Pedro. Hacemos una pausa, regresamos aquí con más noticias. Otro gran periodista y escritor, muy buen amigo de siempre de este programa, es René Delgado. Fue uno de
los primeros que acudió a este programa a presentarle a usted su más reciente obra, Autopsia de un recuerdo. Autopsia de un recuerdo es una disfrutable novela policíaca, un thriller, como dicen ahora, en el que René hace gala de sus dotes literarias con frases exquisitas que lo meten a uno a la lectura de principio a fin, casi no quiere uno soltar el libro. Si ya la leyó, es una buena oportunidad para volver a leerla en estos días, y si no, no se la pierda. Acuérdese, Autopsia de un recuerdo de René Delgado. Muy recomendable, de verdad. Vamos a recordar su presencia aquí de René Delgado presentando este libro. Ahí les pido a todos ustedes, ahí estoy, ya estoy, ¿verdad? Ahí les pido a todos ustedes que me reaccionen porque quiero comentarios de este hombre que está aquí junto a mí. Ustedes lo conocen muy bien. Es mi prócer, mi faro de luz, el señor René Delgado, que, bueno, a lo largo de su vida, él ha sido un escritor compulsivo en muchas cosas que tienen que ver con la noticia, pero otras que están ligadas con la novela, producto de la imaginación de un hombre que a lo largo de su vida está preñado de información que la traduce en obras como estas, como El Rescate, publicado en algún momento, y que les recomendé esta semana, que es la publicación de Autopsia de un recuerdo, que es afortunado. A mí hay personas que me dan envidia por sus frases, envidia de la buena, y este libro está lleno de frases que me pongo verde de verte. ¿Cómo estás, querido? Pues contento de verte, querido Pedro. Qué gusto. Te viniste al norte de la ciudad, un poquito más allá de la posmodernidad. Ajá. Y saludo tu carácter, lo digo con mucho reconocimiento, tu carácter emprendedor. Verdaderamente, me emocionas. Gracias, querido. Me da muchísimo entusiasmo el haber leído tu Autopsia de un recuerdo. Una prosa extraordinaria, descriptiva, de detalle, de conceptos que arrebatan la imaginación. Y aquí tienes a este hijo que podría ser la continuación del Rescate, pero que se entiende solo. Y esto es algo que, de entrada, se me hace lo primero que hay que decir de la explicación de esta más reciente novela. Te voy a presentar Pedro Ferriz, un amigo mío, muy generoso siempre conmigo. Te compro lo de compulsivo, no lo de escritor. Son escapadas a la literatura, Pedro, pero efectivamente es un libro completamente independiente del Rescate, aunque bien se podría entender como la saga. Sí. Son dos historias por separado. Autopsia de un recuerdo es el reencuentro de un periodista con una mujer, la cual es asesinada. Y si tuviera que meterme en algún casillero de la literatura, diría que es un thriller político-policíaco. Sí, maravilloso, ¿eh? Maravilloso, y además que se permite también el describir parte del tiempo que estamos viviendo, de las circunstancias por las que estamos pasando, de lo que ya nos hemos acostumbrado, de lo que es violencia, ilegalidad, la voraz ambición por cuestiones muy mundanas, muy humanas, que tienen que ver con lo cotidiano de esta sociedad que a veces no la comprendemos o no acabamos de azorarnos por ella. Fíjate que tocas para mí parte central del asunto. Si se leyera El Rescate primero, se vería que en el rescate hay una suerte de violencia con causa, lo que llamábamos, hay una rebeldía, unos rebeldes con causa. Una ideología. Y sí. En Autopsia de un recuerdo, efectivamente ya no es la violencia que pretende construir, sino la violencia que destruye. Sí, señor. Y en ese sentido, sí, efectivamente me parece que a lo largo de la novela está esta suerte de descomposición que viene sufriendo el país, pues ya desde hace varios años. Es decir, la alternancia no fue la alternativa, valga el absurdo, y en ese sentido hemos entrado en el carril donde la confrontación y la violencia de pronto parecieran gobernarnos. Y en ese sentido los personajes de Autopsia de un recuerdo congregan, me parece, lo mejor
y lo peor de cada uno de nosotros, Sí, señor. la contradicción, que es parte de la dimensión humana. Sí, en esta serie uno está todos los días sujeto a mucha información que nos llega como un torrente y que llega como a revolver nuestros principios, Así es. nuestra ética, nuestra forma de entender la vida y de a veces en el camino ir justificando cosas que les vamos dando acomodo, las vamos poniendo en algún lugar y con ello le vamos dando una explicación al entorno que a veces, no sé si con una forma de protección de nuestra propia psicología, nos vamos adaptando a una condición y circunstancia que me lo describían ustedes en un hashtag el día de ayer. Ojalá y pudiéramos vivir como era antes, pero ese antes ya no volverá. Estamos en el hoy y aquí y ahora. Creo que esta autopsia, me encanta el título, ¿Sí? sí, se me hace soberbio, que esta obra nos lleva, nos acomoda, nos toma de la mano para ver cosas que, vistas aquí, se ven extraordinarias, pero dejamos el libro y salimos a la calle y parecen lo más ordinario del mundo. Así es, así es. Yo creo que es parte de la licencia que la literatura le permite a uno, ¿no? Es decir, de algún modo estar viviendo el fin de una época, pero viviéndolo a diario. Sí. Entonces ahí es donde la historia y la cotidianeidad engarzan sus tiempos. Es decir, creo que en los hechos estamos viviendo un fin de época, un momento de quiebre de la historia nacional, y sin embargo tenemos que vivir el jueves que está entre el miércoles y el viernes, ¿no? Lo de todos los días. A lo de todos los días. Sí. Y bueno, Pedro, ahí está, por eso digo, lo mejor y lo peor de nosotros. Hay un fiscal, ¿no? Que es un personaje central, que cree en la procuración de la justicia, que Es un resultaría idealista. insólito. Sí. Pero entiende el régimen, el sistema de corrupción en el que vive y está harto de tener que negociar la verticalidad de su conducta. Entonces, creo que es parte, yo ahorita que venía acá contigo, venía por el periférico y uno viene por carriles centrales y vienen autobuses de línea por los carriles centrales. Cuando no debiera ser. Cuando no debiera ser. Entonces uno tiene que compartir de algún modo estas situaciones, porque de otro modo uno no llega al sitio donde va, en el más amplio y en el más estricto sentido de la palabra. Entonces vas pasando por una serie de imágenes, de circunstancias, de pues, agresiones que a veces son auditivas, a veces son visuales, a veces son sentimentales, pero que son formas que uno va aceptando. Así es, así es. Y otra cosa, Pedro, que creo que de la cual fui víctima en la novela, en Autopsia de un recuerdo, este vértigo de desarrollos tecnológicos que hacen envejecer las letras con una velocidad tremenda. Brutal. Fíjate que cuando empecé a escribirla había teléfonos celulares, pero aún no había teléfonos inteligentes. No había texteo, no había estas No. cosas. Y entonces cuando tú estás escribiendo un thriller de índole policíaco, naturalmente que esos desarrollos tecnológicos hacen envejecer la trama rápidamente. Cuando me di cuenta que había empezado con teléfonos celulares y estaba llegando al final cuando ya había teléfonos inteligentes, los términos, las huellas que va uno dejando Qué en los bárbaro, es muy teléfonos, importante, sí. es increíble. Tienen los teléfonos inteligentes geolocalizadores, Sí, señor. saben con quién chateaste por última vez o con quién chateabas mucho, sabes con quién hablaste, saben con quién te habló y prácticamente pueden seguir Pueden ver tus tu correos, movimiento, pueden ver tus correos. tus SMS, tus formas, ¿no? Diferentes, el Viber y todas estas cosas. Y uno piensa que lo que trae en la cintura o en el saco es un gadget de la modernidad. Desde la óptica policial es un banco inagotable de información. Por supuesto que sí. Ahí está. Y si no, nada más acuérdense de las primeras emisiones de Jack Bauer y su thriller de 24 horas, ¿no? Mm.
ya se ve viejo. Sí, sí, por eso digo, envejecen. ¿Sí? Ya se ve viejo. Y esto es algo, miren, en este aparatito, en este que tengo, no pretendo que no esté ningún comercial, hay más memoria y más operatividad que todas las computadoras que mi padre y yo vimos en el Apolo 13, en la NASA. Así es. Nada más que con una diferencia que me hace millonario. Todos esos equipos de la NASA de aquel tiempo, de los 74, valían 600 millones de dólares. O sea que pues, esto es una ganga, ¿no? Sí. Como la veamos. Querido, bueno, ahí está este maravilloso trabajo de imaginación, con información, con una prosa extraordinaria. Yo quiero resaltar que en México empieza a haber una calidad en el periodismo escrito, producto de pensadores y de escritores que a lo largo de su camino han venido también evolucionando. Si yo leo un papel tuyo de hace 20 años y lo leo hoy, no te reconozco. El mejor texto que escribí hace 20 años, bueno, ya varios años, yo creo que fue el acta de nacimiento. Pero No, este es un producto de la evolución del pensamiento y aquí está con este trabajo que se los pongo a todos ustedes a consideración. Se llama La autopsia de un recuerdo. Es de Editorial Grijalvo. Ya está en librerías. everywhere, ya Así está en es. todas partes. Búsquenlo y ¿saben qué? Para que cerremos la pinza, coméntenmelo. Ya me están comentando de René con la comunicación. Con el chat se cayó por exceso de, ¿verdad? Otra vez el overflow. Miren, esa es una noticia buena y una mala. La buena es que hay mucha gente, la mala es que se cayó. Como diría, esto ya lo dijo Manuel Bartlett en alguna ocasión, se cayó el sistema. ¿Con doble L o con Y? Bueno, como ustedes quieran. Vamos a hacer querido René, te abrazo, te quiero, y aquí ante toda esta audiencia por la vía digital, le tengo un enorme respeto a un hombre del que he aprendido muchas cosas del periodismo y también de la amistad. Gracias, René, por estar aquí conmigo. déjame despedir muy brevemente, Pedro, con la manera con la que inicié. Hay, tú lo sabes bien, muchas cualidades tuyas que admiro. Hoy subrayo el coraje por la vida que tienes. Es una actitud pobre de aquel que se dé por vencido, ¿no? Te puede doblar un ventarrón, pero si te quiebra, ya es bronca tuya, ¿eh? Y aquí nadie se quiebra. Chin chin el que se raje. Gracias, querido. A ti. Gracias. René Delgado y Grijalvo. ¿Ahí lo tienes? ¿Ahí lo tienes pegadito? A ver, ahí está. Ah, pues ahí está. René Delgado, por favor búsquenlo. Vale muchísimo la pena. Se lo van a echar de un centón. Vamos a hacer una pausa. Aquí regresaremos con más. Estamos en Ferris Light TV. Gracias a todos los que tiraron el sistema de mensajes hoy por la mañana. Otra vez. El drama del narcotráfico es desafortunadamente con su estela de violencia, lo que ha dejado las heridas más difíciles de cerrar, heridas indelebles, no solo en lo que es las consecuencias inmediatas. Huérfanos del narco es una obra del periodista y además experto en el tema del crimen organizado Javier Valdés, quien está aquí con nosotros. Y este libro es más que un texto, un testimonio vivo de lo que es ese drama que provoca este flagelo social del que se han hecho todo tipo de análisis. Sin embargo, como le digo, esta obra son testimonios de esas víctimas directas que pues deja en ambos lados, es más, en tres flancos de este problema, porque por un lado están los huérfanos de quienes combaten a estos criminales, policías, soldados. Ellos pierden la vida también y pues quedan huérfanos de padre, al igual que los criminales a los que combaten, y también eventualmente las víctimas inocentes, esas víctimas que nada tienen que ver y que están en el lugar equivocado a la hora equivocada. Lamentablemente este es un problema del que tenemos que seguir hablando en presente continuo.
pero vamos a recordar a Javier Valdés, que le vino a presentar a usted su libro Huérfanos del Narco, recomendable también, desde luego. Me emociona muchísimo tener aquí a un hombre comprometido con el hombre, un hombre comprometido con el hombre, y es Javier Valdés Cárdenas, que entre muchos laudos es Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2011, dada por el Comité para la Protección de Periodistas con base en Nueva York, y que presenta esta publicación, que es una serie de testimonios muy impactantes, Huérfanos del Narco, amén de muchas otras publicaciones que ha tenido en este mismo sentido, como una labor constante, que más que un trabajo, lo que cumple es una misión. Javier, te saludo con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Pedro, encantado, muchas gracias por atenderme, un saludo a tu auditorio, muy emocionado por este nuevo morrito de papel, como decimos allá para referirnos a los niños. Son historias muy, muy fuertes, muy dolorosas, pero que uno como periodista debe contar. Es nuestro patio trasero, nuestra invisibilidad, que al mismo tiempo nos permite no tener compromisos, no sentir, no sufrir. No ver estos casos es condenar al país a una condición de multiplicación de la tristeza, de la desesperanza, de la injusticia y la desolación. Es Huérfanos del Narco, una narrativa de los olvidados por la guerra del narcotráfico, los saldos que se dan luego de que una familia integrada por una cabeza que de alguna suerte está dedicada a ello, y como en la guerra hay otros que se quedan en el desamparo absoluto de un destino funesto, desafortunadísimo. Por supuesto. Historias repetidas sobre infinidad de familias mexicanas que viven este drama. Y lamentablemente se han extendido, ¿no? Estaban muy ubicadas en algunas regiones como Sinaloa, donde yo trabajo, pero ahora se han extendido. Entonces yo siento que a la cobertura periodística y a la ciudadanía le falta esa información del otro lado. Uno tiene que caminar sobre esos escombros de lo que queda de la guerra, de esta lucha torpe, poco inteligente contra el narcotráfico, que por cierto no ha evitado que el narco siga ahí, y además ha provocado grandes historias muy tristes, dolorosas y trágicas. Entonces creo que es importante contar las historias de los niños y de las viudas. Fíjate, Pedro, yo nunca antes había sentido tanta incomodidad, tanta dificultad para entrevistar, pero ahora meterse a los hogares y hablar con los niños fue una experiencia muy impactante, espinosa, impactante, porque yo siento que estuve con ellos en sus cuartos, bajo sus cobijas, en sus camas, a oscuras. Tenía que yo conocer eso para poder contarlo. Ellos lloran ahí, ellos ahí se desahogan, pero no frente a sus hermanos, ni frente a sus madres. Y yo creo que detrás de estas historias de los hijos de periodistas asesinados, hay un caso de Ayotzinapa, de casos de hijos de policías, tienen que contarse porque si no conocemos lo que está pasando en el país, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a asumir una actitud ciudadana, responsable, incluso humana respecto a estas grandes tragedias? Porque no la estamos asumiendo. No hay sociedad ni gobierno que atienda el fenómeno de los hijos de los muertos en medio de este ambiente de guerra. ¿Cómo vas a curarle a esos chamacos heridas sangrantes que tienen el resto de sus vidas? ¿Qué tipo de ciudadano estamos haciendo para el futuro? Claro, porque son niños enojados, claro, niños que odian. Por fortuna no encontré un solo caso en ninguno de ellos que quisiera vengarse, que planteara esa opción. Todos ellos se preguntan por qué mata a la gente, por qué no son detenidos los asesinos, por qué mataron a mi padre, por qué ya no tengo dedos para contar los días que mi padre se ha tardado en regresar. Son historias tristísimas, pero yo siento que va más allá de este conteo de muertos, que va más allá
de los operativos de aprehensiones, de los capos incluso, va mucho más allá. Estamos hablando de los restos humanos que quedan en el país. De eso estamos hablando. Es impresionante porque aquí hay una dislocación social. En este país, para que vivamos en armonía, lo que tenemos que promover es que ésta prevalezca en la individualidad sumada de todos los mexicanos. Y cuando nos encontramos casos como estos, el saldo general de las consecuencias de todo ello nos trae una alteración de nuestra armonía en términos presentes y futuros, con toda una serie de acciones y reacciones que se viven. A mí se me hace maravilloso que hayas vivido con esta gente la experiencia, como morir 4 veces, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa, por ejemplo, que es una historia muy impactante. De hecho, esa historia de María Herrera me hizo a mí escribir el resto de las historias que hacen mi libro, porque estamos hablando de una señora que tiene 8 hijos y 4 de ellos están desaparecidos. Sí. Es morir 4 veces, ¿no? O sea, tú tienes 8 hijos y tienes una potestad sobre de ellos, y una responsabilidad sobre ellos, un amor sobre de ellos. Claro. Porque son seres humanos. Y que de ahí 4 te desaparecen por una fenomenología que se vive, que se experimenta, que es real, que no es de mentiras, que está ahí, es parte de un drama cotidiano que hace de la vida un purgatorio. Así es. Son historias de terror. Y fíjate, Pedro, en medio de esto, María Herrera, esta señora que tiene a sus 4 hijos desaparecidos, está dirigiendo una organización de activistas que buscan por su cuenta, ya sin gobierno, por su cuenta, a sus familiares, en 17 estados del país. Está dirigiendo una organización, está gritando, está protestando. O sea, en medio de la desesperanza hay esperanza, en medio de la muerte hay vida. Hay vida. Dime, por favor, nada más un pequeño signo de manos apretadas. Es una historia que a mí me impactó muchísimo. Es una historia de un bebé que nace con los puños cerrados, que no sonríe. Yo salí de ahí, de Monterrey, de la casa, salí muy, muy impactado, porque es tremendo saber que un bebé no sonría sino a los meses, conforme él va aflojando sus músculos, porque cuando estuvo en el vientre de su madre fue desaparecido su papá. ¿Qué ole? Y son traumas perinatales. Sí. Que uno pensaría que este tipo de problemas prepsicológicos, no sé cómo llamarles, no existieran cuando se dan. Así es. En un drama cotidiano, que yo creo que este libro hay que leerlo y compartirlo. Se llama Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico. Es una obra de Javier Valdés Cárdenas, que se ha comprometido con una misión en su vida, y que este nuevo morro que tiene aquí para ustedes de Editorial Aguilar se nos presenta como algo que estoy seguro debemos compartir, debemos de conocer, debemos de entender. Si me lo permiten, como él lo ha hecho, debemos de vivirlo, como tú lo viviste, porque esta no es una experiencia de habladas o de oídas. Así es. Es una experiencia de una serie de vivencias que te motivaron a estar, a solidarizarte, a ser como el gran ser humano que eres. Y esto no le limitó para estar ahí, en donde estaba esa oscuridad, esa tristeza, ese grito a solas y esa constante tortura, que son como series de heridas que se presentan en una sociedad que tiene claramente una problemática y muchos retos que arreglar. Aquí está Javier Valdés Cárdenas, que se presenta así, tal y como es, un hombre sencillo, comprometido, involucrado y amoroso de una sociedad que nadie ha amado, que nadie se ha encargado de ella, que llora a solas y que requiere, por lo menos, de que la conozcamos. A partir de esa base, pudiéramos avanzar
hacia tener una sociedad mucho más subsidiaria. Javier, te agradezco mucho tu misión, tu Muchas presencia gracias, y Pedro. tu camino. Y sé que vendrán muchos morros más. Muchas gracias, esperemos que sí. Así Gracias, será. seguramente sí. Y gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, vamos a hacer una pausa, amigos. Aquí regresaré con... Estas cosas conmueven, ¿eh? De verdad conmueven. Lean, se van a conmover ustedes también. Huérfanos del narco. No se lo pierdan. Vale la pena entender a una parte de un México que llora todos los días. Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial, ex secretaria de Educación, escritora, mujer muy activa. Vino a visitarnos también y le presentó su libro Cuando los hijos mandan, donde habla ahí de pues la pérdida de valores, o también podría ser cuando los patos le tiran a las escopetas, por ejemplo. Pero esta plática, sin demeritar la importancia y el interés por el libro, se fue más allá porque había muchas preguntas de ustedes sobre lo que ella pensaba en la situación del país que ella quiso presidir y que pues no le alcanzó en las urnas, ¿verdad? El regreso del PRI, la situación en el PAN, y ella, como siempre, muy dispuesta a hablar de todos los temas, los desmenuzó aquí con Pedro Ferriz. Hoy muchos se preguntan, o nos preguntamos, a decir verdad, ¿cómo estaría hoy la nación, cómo estaría México si Josefina Vázquez Mota hubiera sido la primera presidenta de México? El hubiera no existe, pero esta interesante plática sí, por eso vamos a recordarla. Estoy aquí con una mujer, no necesita presentación, Josefina Vázquez Mota, que aparte de ser conferencista, haberse dedicado y dedicarse a la vida política, es autora de libros. Dios mío, hazme viuda. Así es. El sueño que unió a la frontera, nuestra oportunidad, un México para todos, cuando estabas como candidata del PAN a la presidencia de México, y de Cuando los hijos mandan, que es esta ¿Qué reciente tal, mi querido publicación. Pedro? Aquí está. Te lo vengo a compartir a ti y a todos los que nos escuchan, y aparte con la alegría de escucharte, de que nos vuelvas a acompañar, de que estés aquí siendo parte, como siempre ha sido, de nuestra historia de vida y de nuestra historia de México. Igualmente, te lo digo con mucho La verdad. cariño, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Josefina, nosotros, tú y yo, pertenecemos a una generación, bueno, yo obviamente mucho más para arriba, ¿no? Pero en donde le tenemos un enorme respeto a los padres y, Claro. y viendo hacia abajo, pues los de las siguientes generaciones, una enorme, como que una institución que de repente se trastoca y hoy parece que lo que le tenemos es miedo a los hijos, ¿no? Bueno, O sea, alguien dice, querido Pedro, que somos la generación obediente porque obedecimos a nuestros padres y hoy obedecemos a nuestros hijos. Y la reflexión de este libro, que tiene letra de gente de verdad muy valiosa, aquí Manuel Mondragón en el prólogo plantea 3 casos que vivió como secretario de Seguridad Pública y dice, cada quien saque sus conclusiones, pero es evidente que era mayor el problema con los padres que con esos hijos que ya empezaban a delinquir. Sí. Hay una mujer maravillosa que es Julia Borbolla que dice, el vacío de la abundancia. Entre más le das, más le quitas. Y para mí este libro es una invitación, Pedro, a cómo construimos ciudadanía para México. Es decir, dando una plática a parejas con hijos muy jóvenes, al final me decían, ¿qué hacemos por México? Y les decía, denle a México la mejor generación de mexicanos que jamás haya tenido, que amen al país, que estemos orgullosos, que también les duela la injusticia, la impunidad, que no tengamos miedo, que abracemos a este país todos los días y luchemos incansablemente por su libertad. Pero les quiero sugerir algo, les decía a estos papás jóvenes, no les den demasiado, no les resuelvan todo, porque al final de cuentas, Pedro, tú tienes tu México, que es tu hogar, yo tengo mi México, que es mi hogar, quienes nos están escuchando tienen sus Méxicos también, y la pregunta es cómo estamos gobernando estos Méxicos, porque pues este México grandote, que nos hace sentir orgulloso por muchas razones, pero que también
nos lastima la impunidad, nos hace sentir humillados la corrupción y la no rendición de cuentas, humilla, lastima, agravia. Este país está necesitado de ser arropado en justicia, en acceso a oportunidades, es el que construimos o destruimos cada día en nuestro México. Así que aquí la reflexión me decía, hace 10 días en Mazatlán que fui a presentar mi libro, una mamá muy joven, guapísima, y llegó y me dijo, me urge leer el libro, porque llegué y le dije a mi hijo pequeñito, oye, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Y me dijo, nada, porque tarda mucho tiempo en venir. Santa Claus viene cada año, mamá, y cada día que yo te pido a ti algo, tú me lo compras. ¿Para qué espero un año si tú me lo das cuando te lo pido? Creo, Pedro, que esto es una realidad. Y es una reflexión muy profunda. Y es muy profundo. Y de pronto decimos, me lastima la impunidad. Pero pues si en el hogar, digamos, contamos hasta 3 y no hay consecuencias, o le dices al hijo, oye, pues tienes que llegar a tal hora y hay una negociación, un acuerdo de amor, de respeto, y no lo hace, pero no pasa nada, ese hijo aprenderá que ahí puede hacer lo que venga en gana y que no va a tener consecuencia. Y entonces, ¿por qué va a respetar la ley? ¿Y por qué le van a importar otros cuando su única obligación es estudiar y no se siente parte de una comunidad? Ahora, subyacente a todo esto que dice Josefina, hay un tema que se hace cultural. Y entonces, por lo mismo, cuando nosotros vemos que la ley no se respeta, cuando vemos que hay este tipo de impunidades o este tipo de corruptelas, nos damos cuenta que es una esencia que viene de la educación, en el seno de la familia, en el seno de la escuela, porque también en el seno del ejemplo, porque de lo que vives cada día, es decir, como a qué hora vamos a respetar la autoridad. Si la primera autoridad, que es la que te toca a ti ejercer como gobernante de tu hogar, dices, renuncio a ella. Mira, la verdad sí es como quien gana una elección. Ya gané la elección, está todo dar ganar la elección, pero no quiero gobernar. Porque fíjate que eso de aplicar la ley pues me quita popularidad. Claro. Porque fíjate que eso de andar rindiendo cuentas, pues como que no estaba tan divertido como haber ganado la elección. O sea, lo que yo quería era llegar aquí y gobernar y tener los privilegios del gobierno. Pero no me pongas a hacer la parte complicada. Y entonces, estas mamás o papás que dicen, yo renuncio a gobernar, que lo educan en la escuela. Entonces mejor busquemos, hoy tienes graduaciones desde kindergarten, con toga y birrete, y ya no digan las de preparatoria, que ya son viajes, que yo digo son viaje todo pagado Pepe por papá, ¿no? Tú te acuerdas nuestro amigo Germán Deza, que seguimos extrañando tanto, sí. Y yo en las mañanas me pregunto, ¿qué estaría escribiendo de Germán Deza? Y decía, mira, cuando mis hijos vienen y se me ponen muy giritos, y me dicen, papá, yo quiero ser libre, le digo, mijito, tú puedes ser todo lo libre que quieras con tu dinero. Así que ve y gánate la vida y ejerce tu libertad. Claro, esa es una forma de darle un motor a las siguientes generaciones, porque las siguientes generaciones, me decía un amigo con mucha sabiduría, que es parte de la esencia de tu libro, cualquier cosa que le puedas limitar o negar a un hijo, el día de mañana no te vas a arrepentir. Y también cualquier cosa que le des que ni siquiera te ha pedido, le estás quitando a México, le estás robando a México un buen ciudadano, claro. Se lo estás negando, pero también, Pedro, estás colaborando a tener un hijo que va a ser casi incapaz de construir su felicidad, porque su nivel de frustración frente a la adversidad, y tú y yo la hemos vivido de muchas maneras, va a ser casi cero. Y la realidad no tiene anestesia, es decir, la realidad de pronto te enfrenta a lo que es, a lo bueno. Así es la vida. A la vida es esta, la vida es así. Así que cuando los hijos mandan, es una invitación a darnos cuenta que la patria se construye dentro de cada hogar, de cada familia, de esas 4 paredes, o se destruye todos los días. Que de pronto cuando en esa casa empiezan a llegar como muchos recursos y muchos beneficios, y como que todo el mundo, pues como que se hace que no sabe de dónde vienen, pero los disfruta. Se adormece el reto. Se adormece el reto y se adormece así como que dices, a mí nunca me preguntaron ni yo pregunto. Yo creo que aquí tenemos que hacer un alto en el camino. Ese alto al que tú nos has invitado durante años en la vida, no para detenernos, sino para tomar fuerzas y actuar con determinación. Y si queremos ver una casa grande como por la que tú has luchado, y hemos luchado millones de mexicanos todos los días, sin impunidad,
sin corrupción, con justicia, en donde se construye la paz, que no solamente es ausencia de violencia, en donde hay certeza, credibilidad y esperanza, esa patria grande, esa casa grande, esa es la casa que cada uno de nosotros tenemos. Y la invitación es a que nos preguntemos, y tú, y yo, y quien me esté escuchando, ¿qué hacemos? ¿Cómo andamos gobernando? ¿Qué clase de gobernantes somos en lo que nos toca hacer diario? Me está preguntando la gente a través de las redes sociales, ¿cómo andamos gobernando? Y yo sé que el hubiera no existe, pero mucha gente me dice, si este país llevara 2 años siendo gobernado por ti, ¿cómo estaría México? Entiendo que es imposible, pero no estaríamos hablando de dudas, por ejemplo, sobre tu honestidad, que es un asunto que se habla constantemente en el caso del presidente de la República, o de este tema de la corrupción, o estas cuestiones que tienen que ver con una economía, una vida política que pareciera como si nos llevara a una disfunción institucional. Ese es el reto. Es decir, lo que estamos hablando es que tenemos institucionalmente, digamos, como este arraigo en la corrupción, este arraigo de la impunidad. Y lo que yo sí quiero decir, lo digo abiertamente, no hice nada extraordinario, solamente cumplí con mi responsabilidad, con el privilegio que tuve de servir a mi país con profundo amor y convicción y de caminarlo, Pedro, como que creo que muy pocos han tenido la dicha de caminar este país en las regiones más pobres, más duras, más dolorosas, y también en estas regiones donde se emprende, donde se crea, donde se cree. Y te quiero decir que en mis cuentas públicas, ya pasé una campaña presidencial que vaya que es cruzar, no un pantano, pero sí una rudeza. Bárbara. Y digamos, nunca ha habido un solo escándalo, y estoy diciendo que no he hecho nada extraordinario, solamente estoy haciendo lo que millones de mexicanos hacen todos los días: levantarse muy temprano, amar este país, trabajar para sus familias, querer una mejor condición de vida y ser honorables. Y hoy nos urge que ese honor y que esa dignidad regrese, y lo digo a todos los partidos políticos, el tuyo, a toda la clase política. ¿Cómo ves al PAN? Y a la vida institucional. Mira, el PAN, es como difícil hablar del PAN como un solo ente, yo diría de los panistas. Tenemos un montón de panistas, miles de panistas, a quien hoy yo, a través de estos micrófonos y este espacio, les quiero agradecer y reconocer su valor, su entrega, su compromiso, su lucha por la libertad y la democracia. El otro día alguien me preguntaba, oye, ¿de qué grupo eres del PAN? Y le dije, mi grupo, así mi grupo son estos panistas de a pie, son estos panistas que los ves, que luchan, que no se rinden, que no se dan por vencidos. Y a ellos les quiero reconocer hoy, y a liderazgos que tenemos en el PAN, de los cuales yo me siento orgullosa y me inspiran. Don Luis H. Álvarez es mi héroe viviente. Por supuesto. Y también hay otros. Y también tenemos retos enormes para fortalecer la vida institucional del PAN, retomar, Pedro, las voces de la gente, ser el partido de la democracia que surge de la ciudadanía y no desde el Ahora, poder. si me hablas de retomar, quiere decir que se ha dejado de tomar. Tenemos un gran reto, y hay que tener una capacidad no de autoflagelación, pero sí de autocrítica y de reconocer que hemos actuado en diferentes momentos de la vida del partido, alejándonos de mucho de estos valores y convicciones, que permitieron a millones de ciudadanos acompañarnos, y que hoy, frente a este México que nos plantea desafíos, algunos que ya habíamos vivido y otros que no habíamos vivido ni enfrentado, hoy es más urgente que nunca que este PAN, esta institución, sea un contrapeso responsable, serio, con calidad moral, a la que los ciudadanos, cuando volteen y lo miren, digan, es diferente porque es para mí. ¿El presidente de la República tiene calidad moral ante la gente? Pues mira, me parece que es algo que él mismo tiene que responderse frente a sí mismo y los ciudadanos, pero algo sí te quiero decir, que lo he sostenido toda la vida, Pedro, no es algo que venga a decir aquí por primera vez. En México, cuando tú asumes una responsabilidad de liderazgo y de gobierno, requieres tener esa congruencia y requieres tener es esencial para enfrentarte a la gente, es ¿no? esencial para enfrentarte, y como en todo,
Si hay algo en lo que no hiciste lo mejor o nos equivocamos, hay que corregir, hay que, como decía Enrique Krause, pedir perdón y seguir adelante y recomponer. Me parece, Pedro, que esto es algo que en la política, hace tiempo asistí a Costa Rica a un debate entre 4 candidatos y hubo un acto que me sorprendió, porque uno de los candidatos, que al final hoy es el presidente de Costa Rica, iba en 4º lugar en esa elección que fue inédita en Costa Rica, en un debate, el más importante, volteó y le dijo a su contendiente: quiero tomar 1 minuto del debate para pedirle una disculpa, porque en el debate anterior yo hice una afirmación que era falsa y usted se defendió y yo le ofrecí que si yo había dicho algo que no era correcto, lo iba a hacer, y lo hizo. Y dije, vaya, esto sí me parece que es una democracia mucho más madura. Y alguien me dijo, qué pérdida de tiempo haber pedido perdón. Y le dije, mira, yo no conozco Costa Rica como conozco mi país y le mando un beso enorme a Costa Rica, pero te quiero decir algo después de haber vivido la política. Este hombre, después de haber pedido esa disculpa, es muy probable que sea el presidente de Costa Rica. ¿Y lo fue? Es el presidente de Costa Rica. ¡Qué bárbaro! Aquí está Josefina Vázquez Mota, que, saben ustedes, es una mujer de mucho valor. Yo me encuentro a mucha gente en la calle, a muchísima, que me dice, ¿cómo no está Josefina gobernando este país el día de hoy? Seguramente México sería un México muy diferente, o por lo menos enfrentado a cómo está el día de hoy. A mí me ha tocado narrar el México de muchos Méxicos, y por mucho tiempo. También me tocó vivir un México que narró mi padre, y seguramente otro que narrarán mis hijos. Pero tiempos como este no se habían vivido en el país. La confrontación y la disfunción institucional hoy ha llegado a un límite que para muchos es un colmo. Un colmo. Todos sabemos, bueno, estamos hablando aquí de los contratos que recibe este señor San Román, después de que le vende una casa al presidente Peña Nieto en Ixtapan de la Sal. ¿Por qué será que en México ningún medio grande se atreve a sacarle los trapitos al sol al actual gobierno? Hashtag ya me cansé. Veremos otra vez a la gaviota en Comercial. En fin, el desafío del PAN se llama Gustavo Madero. Gracias a él se perdió todo lo que se ganó, es lo que opinan algunas personas dentro del YouTube y dentro de Facebook y también en el Twitter. Vamos a hacer bueno, gracias Josefina, y yo les invito a todos, nada más para recapitular, ¿este libro se puede conseguir en cualquier parte? Por supuesto, y te envío mañana 5 ejemplares para que los puedas compartir. Todas las regalías de este libro, casi todos los coautores aceptaron que vayan a una fundación para colaborar a construir ciudadanos, que amemos a México, que luchemos por él, que no tengamos miedo, que nos duela y que sea la parte más importante de nuestra historia. Entonces, mañana te los envío con mucho cariño en nombre de todos. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota, autora de este bestseller, Dios mío, hazme viuda por favor, por ejemplo, uno de los que le citaba, ahora cuando los hijos mandan, cómo querer y educar con límites, es editorial Grijalvo, y yo creo que hay muchas madres y padres que les surge leer este libro, que les va a dejar muchísimo valor de una mujer que también lo tiene. Gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Encantada. Gracias, Josefina. Un placer Buenos verte. días. Gracias, Saludos buenos a días. todos. Vamos a hacer una breve pausa. Así es, amigos, vamos a cerrar esta 6ª entrega de lo mejor de Ferriz Live TV con otro autor que es también consultor reconocido y conferencista, Mario Borguiño, quien le trajo aquí a su consideración su libro El gran salto de su vida, que está dedicado a esos emprendedores o posibles emprendedores que no se deciden, ya sea a dar ese paso para abrir su negocio, para independizarse, o bien para relanzarlo, para pasar a otro nivel, alcanzar un nivel más alto de aprovechamiento y de excelencia. Borguiño da en este libro algunos consejos para que precisamente si usted es ese emprendedor, pues salga de esa zona de confort, diga, yo ya aquí me quedo, ya estoy bien, ahora sí que sale para la papa y pues bueno, ¿para qué me arriesgo? Pues aquí Borguiño le da algunos consejos
para salir usted de esa zona de confort y atreverse a dar el gran salto de su vida. Dicen algunos que los consejos pues son como llamadas a misa, ¿verdad? Quien quiere los toma y quien quiere va, pero pues nunca está de más escucharlos. Vamos a recordar esta entrevista y le esperamos en la siguiente entrega de lo mejor de Ferris Live TV. Muchas gracias. Estoy aquí con un hombre que admiro muchísimo, respeto muchísimo y quiero, que es Mario Borghino, que es, como ustedes saben, se ha dedicado su vida. Yo creo que tu vida, aparte de que te has dedicado a aprender, te has dedicado también a enseñar y a mostrar parte de lo que es tu conocimiento vertido en los demás. Con su más reciente publicación de El Gran Salto de su vida. Y Mario, me da mucho gusto. Yo creo que hay temas diversos que podemos tratar a través de tus observaciones. Así es. Pues bueno, este es mi último libro, que bueno, es el último que acabo de lanzar, ¿Sí? Que tiene que ver, es el primero que lanzo en relación a aspectos personales, a cambios personales para poder hacer algo en tu vida. Y esto nace mucho, que tú conoces muy bien, que yo me dedico mucho a las empresas, a reconstruir empresas, a rediseñarlas, etc. Este hombre es buscado por muchas organizaciones de todo tamaño y les cambia les da un sentido. Bueno, sí, muchas empresas me llaman porque ya están en una situación muy compleja y en condiciones económicas o estratégicas no muy buenas y no logran ver las oportunidades. Y esto es lo que yo me dedico a hacer, me dedico esencialmente a rescatarlas y a ponerlas en el camino que debería de ser. Claro. Pero bueno, este libro nació como consecuencia de que las personas, los líderes que manejan las organizaciones, en muchos casos, tienen que tomar decisiones. Y al tomar decisiones, el problema es que yo le llamo eso el gran salto. Es dar el gran salto en tu vida para poder lograr aquellas cosas que tú más anhelas. Pero cuando tú quieres dar el gran salto, el problema es que hay muchas cosas que comienzan a limitarte, decir, podré, no podré, saldré exitoso, no saldré exitoso. Y por eso yo le llamo que el temor es el primer elemento que comienza a condicionar el resultado final. Es decir, en la medida que tú decides tomar una decisión jugándotela totalmente o condicionándola, porque verdaderamente, no condicionándola por un aspecto preventivo, porque es natural que seas preventivo, que genere elementos de prevención. Como yo digo, un avión siempre está diseñado bajo las condiciones de que se va a caer, pero generan tantos mecanismos de prevención que el avión no se cae. Es decir, cuando tú tomas una gran decisión en tu vida, ¿o qué es lo que prevalece? ¿El temor o la libertad de decidir? Entonces, cuando es el temor, tú no generas mecanismos preventivos, es la emoción la que te está limitando en la gran decisión de tu negocio, o de tu vida personal, o de casarte, o de divorciarte, o hacer lo que sea en tu vida. Es decir, las decisiones importantes de tu vida están condicionadas por factores internos. Entonces la mente comienza a ser la que gobierna sobre tu vida. Qué hermoso. Entonces, cuando la mente gobierna sobre tu vida, tienes que tener conciencia de que la mente, en alguna forma, es la dueña de todos los componentes celulares de tu cuerpo. Es decir, lo que tú no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo transforma en enfermedad. Entonces te puede dar gastritis, insomnio, no sé, todas aquellas cosas que nos pueden dar, o verdaderamente tener una enfermedad permanente como consecuencia de este lastre que uno puede tener, que si tú te recuerdas en Disney, hay como una pequeñita, en las películas ponen al grillito, de aquel que dice, el que te habla dentro de ti mismo, ¿no? Es decir, ¿qué te dices dentro de ti mismo cuando vas a tomar una decisión? Es decir, Elizabeth Kubler-Ross, que es una gran tanatóloga, dice, lo que importa es que tú debes elegir cómo sales de las consecuencias de tus decisiones, o cómo sales de las consecuencias de un error. O sales debilitado o sales fortalecido. Pero ese es parte de las decisiones de tu vida. Claro. Yo los veo, los empresarios toman decisiones, riesgos absolutamente casi desmedidos.
Es decir, los grandes empresarios que yo conozco en este país son personas que con que tenga el 1% de probabilidades se arriesgan. Pero mucha gente está buscando de que las cosas verdaderamente se te den bajo las condiciones, bajo la seguridad o bajo la idea de protección de que no vayas a fracasar. Hay muchos que dicen, cuando mis hijos crezcan, cuando terminen la universidad, cuando me den el nuevo puesto o cuando me den el préstamo. Bueno, cuando te den esas condiciones ya muy tarde. Es decir, el momento en la vida es una cosa muy importante. Aquellos que cambiaron los pesos a dólares antes de la devaluación, la hicieron. O sea que el momento es Claro, fundamental. hay un costo de oportunidad. Ahí está. Y en la vida sí es exactamente igual. Lo que pasa es que uno no lo mide tan tangible como cuando hace cosas prácticas en tu vida personal o en los negocios, como puede hacer el mismo dólar. Entonces, decidí escribir este libro como un elemento de reflexión de que nosotros somos, lo que decíamos, somos como el arquitecto de nuestro destino. No hay duda de eso. Es decir, no es solo un eslogan, es una realidad. Es decir, lo que tú no construyes, lo que no resuelves internamente, lo verás reflejado en tus resultados. O lo verás reflejado, como dice un señor que se llama Lipton, que me gustaría que lo leyeran, se llama Bruce Lipton. Bruce Lipton es un señor que se ha dedicado a estudiar cómo cuando tú no tienes problemas para tomar decisiones, o eres muy ansioso, o eres muy depresivo, o eres una persona que no logra salir porque tienes atoradas decisiones o temores muy fuertes, eso tiene un impacto no solo en las decisiones prácticas, que es lo que yo analizo, pero él dice en todo tu organismo, porque conforma la química celular. Es decir, cuando tú tomas una decisión, eso también cambia la química de tu cuerpo. Hemos observado, tú lo has visto muchas veces, de gente que se ha autocurado de un cáncer. Sí. Es decir, la mente cambia la química orgánica. Entonces, cuando tú cambias la química orgánica, tu cuerpo se transforma. Eso quiere decir que nosotros somos como una farmacia caminando, porque nosotros tenemos todos los componentes para poder sanar, no tenemos que ir a una farmacia. O enfermarte. Ahí está, eso sí. ¿Por qué? Porque debilitas todo el sistema inmunológico, debilitas los componentes. Hay un buen autor que yo inclusive lo menciono en mi libro, dice el señor que hay dos mentes, la mente que tenemos aquí en el cerebro y la mente química. Es decir, hasta el punto que cuando tú quieres tomar una decisión, si tu inteligencia dice que quiere tomar una decisión, tu cuerpo puede decir que no. Es decir, vamos a una cosa muy simple. Tú puedes decidir en las mañanas salir a correr. Eso lo dice tu inteligencia. ¿Por qué? Porque es bueno para mi organismo, porque quiero vivir mejor, etc. O sea, tu inteligencia dice eso. Pero tu cuerpo no te saca de la cama. Los jóvenes que se drogan mentalmente pueden decidir tomar una decisión de salir de ello, pero no pueden, porque el cerebro corporal es el cerebro químico. Entonces la química de tu organismo está en muchos casos por encima de tu inteligencia. Entonces el ser humano no es producto solo de su inteligencia, sino es producto de sus hábitos. En muchos casos tomamos decisiones. Yo lo veo en los mismos negocios. ¿Por qué tomas esa decisión? Y él le dice, no, pues que siempre ha sido así en mi negocio. Claro. Pero espérame, ve la realidad, ve el entorno, ve las condiciones, ve las situaciones económicas. Entonces, en muchos casos, es más que nada, no es solo tu inteligencia, sino que son tu historia, tus hábitos, tu costumbre. Es decir, tu historia en muchos casos es la trampa que tú tienes en tu vida. Por eso, ya ves que los jóvenes, el día de hoy, tú los ves, son más arriesgados que uno, ¿verdad? Mucho. ¿Verdad? Mucho. Bueno, la juventud per se ¿Verdad? es arriesgada, pero las condiciones y la ecuación que rige tu vida no es la misma la de hoy que la que era cuando tú y yo éramos Tú y yo jóvenes. éramos jóvenes. Claro. Hay un gran autor muy antiguo, cuando yo iba a la prepa decía, el joven es joven porque no tiene historia. Claro. Nosotros, cuando tenemos la edad tuya y mía, defendemos más nuestra historia que el futuro porque tenemos menos. Lo que más tenemos es historia que el futuro que tenemos por devenir. Consecuentemente, ¿qué defiendes? Lo que has hecho, lo que aprendiste, si yo inicié mi empresa,
Vas a decir, no, pues eso es como mi bebé, es verdaderamente lo que yo he entregado mi vida, dice la persona. Es decir, porque cuando tú tienes historia, lo que tienes miedo es de tomar una decisión nueva por perder lo que ya tuviste o lo que ya hiciste. El joven no, el joven va en el abismo y cree que va en una autopista. Es decir, es casi suicida porque te das cuenta que nosotros que somos los maduros, cuidado hijo, cuidado por acá. Esto pasa, mira. A mí me vas a decir, a mí me pasó, etcétera. Y el hijo, no, está bien así, yo de todas formas voy por el abismo y me siento muy seguro. Entonces ellos pueden ir por el filo del fracaso y no importar. A nosotros sí, porque si perdemos, perdemos mucho. Por supuesto. Y esa es parte de la serie el cúmulo de experiencias que se presentan en el gran salto de su vida. Preguntas y respuestas para liberarse de las limitaciones y descubrir su enorme potencial. Mario Borghino es un hombre que tiene, hablando de trayectorias, ¿no?, tiene un prestigio bien ganado. Es un hombre que siempre va a emitir una posición, una opinión honesta sobre lo que es el principio de sus principios. Y de ahí deriva en toda una serie de propuestas que aquí, en su, no quiero decir el último, sino el más reciente, como dice Mario, el más reciente libro, su más reciente publicación, El gran salto de su vida, que es, creo, una serie de reflexiones que tenemos la obligación de compartir, de repetir, de redundar y sobre todo de analizar para tu... Miren, un libro siempre te deja hacia el interior. Este libro habla del interior y de ese interior que tenemos todos y que ese todo hay que llevarlo y potenciarlo hasta su máxima capacidad. Ese es el secreto de las capacidades. Y si hay otras que compartir, este libro te puede dejar mucho, muchísimo. Vale la pena que lo busques. Está en todos lados, ¿no? Está en todos lados, está en todo el país. Yo lo he visto en todo el país, va muy bien. El libro lleva ya casi 2 meses, algo así, quizás que lo han puesto en las librerías. La gente, ¿sabes lo que le ha gustado? Lo que acabas tú de mencionar. Es decir, es un libro de reflexión. La reflexión proviene de que todo libro tiene más de 400 preguntas que tú debes hacerte a ti mismo en cada uno de los capítulos. Es decir, ¿por qué? Porque cuando tú comienzas a reflexionar, la solución está dentro. Y cuando tú quieres entrar dentro de ti, te tienes que hacer la pregunta. Es decir, como aquello, ¿qué he hecho con mi negocio? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi realidad? ¿A dónde he llevado mi vida? ¿Qué es lo que he hecho finalmente con los anhelos que yo tenía, con las ilusiones que yo... Me explicó, decir, cuando uno hace las preguntas, la solución está dentro de ti. Sócrates decía, todos los seres humanos tienen las soluciones, lo único que hay que hacer es hacerle la pregunta correcta. O sea, el tipo comienza a reflexionar, porque lo haces llevarse adentro de sí mismo. La reflexión te lleva dentro de ti mismo. Y él creía que las soluciones estaban dentro ya de la misma persona. Lo único que había que hacer es llevarlo a través del camino de las preguntas para que la persona se iluminara y dijera, ya me di cuenta, va por aquí. Y exaltara la respuesta. Ahí está. Ahí está. Decían en un diálogo entre Platón y Sócrates, Platón le preguntaba a Sócrates, ¿y qué es lo que nutre el alma, que sería tu interior, ¿no? Dice, bueno, mira, así como el cuerpo se nutre con comida, el alma con conocimiento. Y ese conocimiento es el que después te puede, el cúmulo de él, a llevar asertivamente a lo que serán tus siguientes pasos. Y aquí, si bien es cierto, hay menos futuro y más experiencia, creo que lo que Mario Borghino está haciendo es compartir con todas las generaciones, todas, sí. lo que es una riqueza de pensamiento. 35 años. En esto. La vida. Toda una vida, querido Mario. Muy amable. Y siempre te veo con una enorme admiración y respeto. Igual. Y aquí igual tienes para tu mí. foro. Es muy amable. Gracias, Mario. Vamos a hacer una... Sobre Mario Borghino. Manuel López, excelente escritor. Gracias, Pedro, por invitar a estas personalidades. Valen la pena y nos ayudan a olvidar un poco la crisis que está hundiendo a este país. Miren, hablando de fortaleza mental,
no pienses que vives ahí. No pienses que vive México ahí. Porque entonces estamos teniendo un miedo. Tomo la lección, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que detrás de una gran crisis siempre existe la gran oportunidad. Hay que tener cuidado porque hay personas, yo tengo una frase que dice, cuando el sabio te apunta hacia el futuro, el que tiene temor se queda fijo en el dedo. En el dedo, claro. Entonces, tienes que tener cuidado porque si te centras en el problema, no vas a tener probabilidades de poder ver la oportunidad que existe en el problema. Es como las monedas, tienen dos caras. Claro, ahí está. Hay que disfrutar la vida y dar gracias por ella. El hubiera no existe. Mario Cruz de la Cruz, la mente así como está hoy por hoy, no sirve porque está llena de temores cuando aprendemos a dominar la mente. Entonces, cuando aprendamos, si acaso, a dominar la mente, entonces es cuando cambiará nuestra vida. Por supuesto que sí. Miren, yo no sé qué características tengan la suma de todos los hombres y mujeres que llegan al éxito, pero sí sé que hay una que es fundamental de la que hablaba Napoleón, que decía, la batalla más difícil que he librado en mi vida ha sido conmigo mismo. Y cada quien tiene una batalla que librar aquí, en su interior. Y pienso que eso es algo que puede ser el principio de que te convenzas de que por ahí va el camino, por donde tú lo marques. Vamos a, miren, el siguiente espacio, se los tengo que decir abierto porque ya saben que aquí no hay dobleces. Le hice una entrevista a Rodrigo Constance. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, que es, pienso, algo que a todos nos interesa. Él llegó de Cancún nada más para platicar conmigo y quiero presentársela, se tuvo que regresar, pero aproveché, lo grabé y quiero hacer conciencia entre todos nosotros sobre lo que es responsabilidad de todos nosotros. Nosotros somos dueños de este planeta y en ocasiones a seres que conviven con nosotros en esta tierra no les estamos dando oportunidad y los estamos llevando a la extinción. Voy a platicar con él después de esta breve pausa. ¿Qué tal, amigos? Esta es nuestra sexta entrega de los especiales Ferriz Live TV. En esta entrega, en esta sección, le vamos a comentar varios de las obras literarias que nos presentaron aquí nuestros colaboradores y amigos, entre ellos Francisco Martín Moreno, desde luego quien este año concluyó su más reciente obra, México Engañado, que recién nos la presentó aquí apenas el pasado 14 de diciembre. En este texto brillante, como siempre, de Francisco Martín, nos habla de todas las mentiras oficiales, la historia oficial, la que nos enseñaron en la escuela y la que viene en los libros de texto gratuitos, las mentiras verdaderas
ahora sí que hicieron la historia a su modo, pero Francisco Martín Moreno, le repito, en este texto muy disfrutable, que pues es una buena oportunidad esta temporada para leerlo. Mentiras, México engañado, discúlpeme, es un buen texto para esta temporada y que vea usted, confronte todo lo que... Acuérdate que el propio emperador Cuitláhuac muere de eso. Entonces, además siguen diciendo la noche triste. ¿Cuál noche triste? La noche triste es cuando los mexicas le ganan a los españoles. ¿Triste con respecto de qué? ¿De qué? Es que Cortés lloró, bueno, a mí qué me importa que Cortés haya llorado, ¿no? Claro. Aquí lo importante es ver qué fue lo que pasó. Ganaron los mexicas, entonces tiene que ser la noche de la alegría. Más complejos que siguen diciendo que les cambiaban espejitos por el oro, por los brazaletes, por las pecheras, por las tobilleras. Mentira, Pedro, es una mentira. Si, de ser así, los aztecas no habrían tenido un tesoro como el que tuvieron. Claro. Tan sabían la importancia del oro y de la plata y de las piedras preciosas que tenían un tesoro. No lo iban a cambiar por espejitos. Digo, es la versión española de la historia de la conquista de México, que cuando dicen es que la historia la escriben los vencedores. Oye, Pedro, los vencedores los largamos de este país en 1828 en el gobierno de, la última vez en el gobierno de Vicente Guerrero. Vamos a cumplir 200 años de la noche triste. Ya está bien. Entonces yo creo que los niños tienen que entender qué fue lo que pasó en este país. Y en los libros de texto no van a aprender absolutamente nada. A ver, fíjate este dato, Pedro. De 1913 a 1928, el siglo pasado, en esos 15 años, del 13 al 28, asesinan a 3 presidentes de la República. Claro. Asesinan a Pancho Madero en el 13, en el 20 a Venustiano Carranza y en el 28 a Álvaro Obregón. Además, por si fuera poco, estalla la Revolución Mexicana en 1913. Después se promulga la Constitución del 17. Después estalla la Rebelión Cristera en 1926 hasta el 29. 6 grandes acontecimientos quedan resumidos en el libro en aproximadamente 3 cuartillas. Los niños no entienden nada. El libro de texto gratuito. El libro de texto, bajo las sombras de la pirámide de Kukulcán. De Kukulcán, parece que bajo una serpiente. Imagínate los conocimientos para ubicar perfectamente bien la pirámide y que ese día, en ese momento, parezca... Entonces, son conocimientos, verdaderamente, estamos hablando del año 500 después de Cristo, y ya tenían esos conocimientos, más otros tantos, ¿no? Pero da mucho coraje también que se creen complejos, y además complejos indebidos. Por ejemplo, ¿por qué nos dicen que eran 250 españoles los que llegan a México y 250 españoles le ganan a 100,000 caballeros águila? 250, no dije 250,000 no, españoles. 250. 43 eran de a caballo, 203 de a pie. Con sus arcabuces. Y sus ballestas. Y sus ballestas. ¿No? Y le ganan a 100,000 caballeros águila. Cuando estábamos viendo que hay momentos en la historia donde cuando Moctezuma deja entrar a Cortés a Tenochtitlan, prueban a cazar patos en las márgenes del lago de Texcoco y cazan más patos Moctezuma con el arco que Cortés con la ballesta. Entonces, no hay manera. ¿Por qué se logra la conquista de México? ¿Por qué nos engañan así? ¿Por qué confunden así a la niñez? Cuando la razón de la conquista de México fue que venía un negro infectado de viruela, que venía a arrestar a Cortés de parte de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y este negro infectado de viruela produce una epidemia en donde se muere más del 80% de la población del Valle de México. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tienen que acomplejar a los niños diciéndoles estas tonterías? No fue la superioridad militar, porque eran prácticamente 800 contra 1. No fue la superioridad militar española, fue la peste, Pedro, involuntaria. No estoy diciendo que ellos hayan llegado con un objetivo sí, con una guerra bacteriológica. No, eso no fue, no. Pero sí fue, bueno, las personas, porque te acuerdas que antes decían que eran los hombres. Los hombres ilustres, la rotonda de los hombres ilustres, afortunadamente lo cambiaron por la rotonda de las personas ilustres. No están en el libro de texto gratuito. Ni las personas ilustres. Ni su obra, ni su historia, nada, ni su nada. Nada. Hazme el favor, ¿no? Entonces, es cuando te da muchísimo coraje porque por eso somos un país de reprobados. Basta salir a la calle, Pedro, para darte cuenta que somos un país de reprobados. 50 millones de mexicanos en la pobreza es la mejor manera de demostrar que la educación fracasó en este país. Que el gobierno, no sino los gobiernos después de la revolución,
por más esfuerzos que se hayan hecho, resultaron pésimos maestros. No es posible que la mitad de la población no tenga y no sepa hacer absolutamente nada, porque si supiera hacerlo, no estaría en la pobreza, ni estaría 16 millones de mexicanos en la pobreza extrema. Entonces da mucho coraje ver cómo no se construye un concepto del orgullo en este país. Es decir, me parece que de lo que tú estás orgulloso es precisamente lo que más vas a defender y por lo que tú más vas a luchar, y lo que más vas a cuidar, porque es de lo que tú estás orgulloso. Y si yo le pregunto a los niños de la escuela, ¿de qué están orgullosos? Te vas a quedar helado. No saben de qué están orgullosos. En Estados Unidos, bueno, en muchas casas, cualquier día del año, hay banderas colocadas por todos lados, banderas obviamente yanquis, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero bueno, aquí en México, mira qué motivos de orgullo. Desde todo lo que fue el México precolombino, que es de una riqueza bárbara y que tenían unos conocimientos, para comenzar en materia de astronomía. ¿Te imaginas el día del solsticio, cuando baja, cuando se va cayendo el sol y parece que baja? Pues nos dijeron, como digo, desde la primaria en los libros de texto, y aquí se va a encontrar en realidad muy documentada la verdad de la historia de México. Vamos a recordar este momento, le digo aquí con Francisco Martín y Pedro Ferriz. Adelante. Y aquí está la sorpresa que les tenía el señor Francisco Martín Moreno, que me preguntan mucho por él. Y miren la explicación que hay de sus recientes ausencias aquí en el programa, tiene mucho que ver con esta explicación, que es este libro que lo tuvo bajo arresto domiciliario. Pues 2 años, Pedro. Es que no es fácil y todo comenzó de una manera muy particular porque fui a casa de mi sobrina. Bueno, mi sobrinita tiene 8 años, entonces me dijo, tío, ¿me ayudas con la tarea de historia? Pues tú dirás, ¿no? Corrí a ayudarla y al ver el libro de texto gratuito, me dio un coraje, Pedro, como no te puedas tú imaginar. Claro, le expliqué las 2, 3 cosas que ella quería saber y después me quedé en su cuarto hojeando el libro, el de cuarto y luego vi el de quinto. No es posible la cantidad de embustes, mentiras, verdades a medias, insinuaciones indebidas también, orientadas siempre a la religión en un libro laico, en un país laico, en una república laica, donde se habla en el libro de apariciones de santos, de vírgenes que mataban a los monstruos. Dices, no es posible, no es posible. Se ignora, Pedro. Por ejemplo, ¿no te parecía de elemental, no sé, inteligencia haber puesto en los libros de texto los nombres que están en letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión? El Congreso.